Buenas tardes, bendiciones a todos nuevamente. Acá ya estamos a punto de comenzar con la transmisión. Y un privilegio poder juntarnos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo hoy. Así que vamos a ir orando. Vamos a ir orando para comenzar. Padre Santo, una vez más, te damos gracias por poder reunirnos en el nombre de nuestro Señor Jesús, sabiendo que así está Él en medio nuestro, conforme a tu voluntad, y sabiendo que esto siempre fue tu voluntad, que nos reunamos en su nombre y únicamente en Él, para poder agradarte, a medida que Él nos enseña y nos guía hacia vos, haciendo tu voluntad en Él, para que podamos transmitir a nuestro Señor Jesucristo hasta lo último de la tierra, hasta la medida que lo testificamos. Te elevo el compartir de hoy, te elevo toda la gente que va a escuchar, la señal de internet, que todo sea para tu gloria, Padre, por medio de nuestro Señor, para la gloria de nuestro Señor y nuestra edificación. En el nombre de Jesucristo, amén. Amén. Gloria a Dios. Hola Pedro, Dios te bendiga. ¿Cómo estás, hermano? Tanto tiempo. Bueno, acá estamos en el, me voy a sacar un poquito en el capítulo 8 del libro de Romanos. Este es un hermoso capítulo, ¿no? Para muchos de nosotros. Y ya estamos a la mitad del libro de Romanos, así que hoy sí me animo ya a hacer público el proyecto de nuestro Señor, ¿no? La intención de las enseñanzas del libro de Romanos es hacer un libro, editar un libro, prohibida la venta y de distribución libre. Como la Biblia de los Gedeones, ¿no? Esa es la intención. Así que a los que quieran pueden ir orando por esta obra en el Señor. La obra del Señor, ¿no? En donde trabajamos, porque siempre es la obra de nuestro Señor Jesucristo. Hola, Caro, Dios te bendiga. Y bueno, y que sea para la gloria de Dios principalmente. Así que vamos a comenzar con este libro. Dice, bendiciones para todos nuevamente. Si bien ya vimos los primeros versos de este capítulo, los repasaremos para así adentrarnos en este maravilloso contexto donde el apóstol Pablo, por revelación de Jesucristo en el Espíritu, comienza a mostrar la magnitud de la gracia que hemos recibido y que estaba destinada a nosotros, según 1 de Pedro 1:10. Ahora, en esta mitad del libro del Romano, la Escritura nos comienza a alentar en este nuevo camino del Espíritu, el nuevo pacto, para confirmar el pacto anterior, el pacto de la letra. Repasemos los primeros versos que ya dimos y ahondemos más en estos. Romanos 8, versículo 1. Ahora pues ninguna condenación hay en los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu, según la Reina Valera 1960. ¿Recuerdan? Hola Yaní, Dios te bendiga. Hola Ángel, Dios te bendiga. Este es nuestro punto de partida en esta continua lucha que tenemos con nuestra carne o naturaleza pecaminosa, que es estimulada por las tentaciones del diablo al manipular el mundo donde vivimos. No hay condenación para los que están en Cristo. Ahí debería terminar el verso. Pues lo que sigue diciendo la Reina Valera 1960 fue agregado y no está en el texto. Miren, comparto de otra versión. Versión Biblia Textual 4 dice simplemente: ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Tremendo. ¿Y por qué nos dice esto? Bueno, porque en esta lucha espiritual vamos a caernos por nuestros errores y debilidades. Sin embargo, a medida que perseveremos, maduraremos en el Señor.
nos haremos fuertes en Él, venciendo a dicha naturaleza pecaminosa en el espíritu, que lo único que le queda, al ser estimulada por el diablo, es querer condenarnos a medida que nos acusa por nuestros errores o debilidades que serán parte de este proceso de maduración espiritual en el Señor. Así que cuando caigas, hermano, recuerda, no hay condenación. No hay condenación. Esto es una herramienta vital para nuestro crecimiento en el Señor, de parte de Dios nuestro Padre, que nos fue otorgada por su gracia en Cristo Jesús. No es una excusa, y mucho menos debe ser utilizada como excusa, queriendo justificar nuestros errores y debilidades. Pero sí es la verdad. Hay que mantenerse honesto en esto, porque a Dios nosotros no le podemos mentir. Ese es el punto de partida. Acá entre nosotros no podemos decir, pero a Dios y a nuestro Señor acá esto no es una excusa, y mucho menos para utilizar como excusa. Es la verdad. Así que el apóstol Pablo, por revelación de Jesucristo, les escribe en el Espíritu a su pueblo, a los judíos que comenzaban a integrar esta iglesia en Roma, advirtiéndoles que es fácil recibir la salvación. Claro que sí. Aunque a Dios le costó su Hijo y al Señor el vituperio y su vida. Pero vivir en esa salvación, despojándose del viejo hombre, estos judíos acostumbrados a rechazar la fe en Cristo Jesús, iba a ser duro. Pero no imposible por ese espíritu que recibieron y recibimos, donde yace el poder de Dios. Aunque muchas veces se sentirían miserables, como dice en el capítulo 7 de Pablo, miserable de mí, él poniéndose de ejemplo, debían renovar sus mentes y dar gracias a Dios por Jesucristo, que hoy estaban en el cuerpo de Cristo y bajo Cristo, en vez de estar bajo la ley mosaica que despertaba el pecado y los condenaba. Pero a medida que perseveraban o perseverasen en el espíritu de Él, este nos recordaría continuamente que permanezcamos en Él, para así vivir en la libertad con que Cristo nos hizo libre, fuera de la condenación o sin condenación. Romanos 8, versículos 2 al 4. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. ¿Ven? Lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado, condenó al pecado en la muerte, en la carne, para que la justicia de la ley, que dice, se cumpliera en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Tremendos. Quiero mostrarles estos versos en otra traducción bíblica a fin de mejorar nuestra comprensión en el Espíritu por la gracia de Dios y la ayuda del Señor. Esta es la versión, la Nueva Traducción Viviente 2009, y dice así: y porque ustedes pertenecen a Él, el poder del Espíritu que da vida los ha libertado del poder del pecado. ¿Vieron? Que lleva a muerte. La ley de Moisés no podía salvarnos, porque nuestra naturaleza pecaminosa es débil. Así que Dios hizo lo que la ley no podía hacer. Fíjate, ese es nuestro Padre. Él envió a su propio Hijo en su cuerpo, como el de nosotros, los pecadores,
que tenemos. Y en ese cuerpo, mediante la entrega de su Hijo como sacrificio por nuestros pecados, Dios declaró el fin del dominio que el pecado tenía sobre nosotros. Lo hizo para que se cumpliera totalmente la exigencia justa de la ley a favor de nosotros, que ya no seguimos a nuestra naturaleza pecaminosa, sino que seguimos al Espíritu. ¿Qué versión? ¿Qué versión? Maravillosa traducción. En este capítulo de la Biblia, el apóstol Pablo comienza a completar la idea del mensaje del Señor en el espíritu del capítulo 7, dándole el giro que Dios mismo le dio al entregar a Cristo Jesús y completar las exigencias de la ley que la ley demandaba a los que por ella vivían, manifestando su justicia gratuitamente a estos y todos los que vengan a creer en ese sacrificio de nuestro Señor Jesús, el Cristo Jesús, el ungido de Dios, a favor de los primeros integrantes de la iglesia de Roma, principalmente de los judíos que comenzaban a incorporarse en su mayoría, y todos los que vengan a creer como nosotros hoy. Tremendo. Versículo 5. Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu, en las cosas del Espíritu. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Tremendo, ¿no? Yo quiero recordarle que cuando dice acá que no se sujetan a la ley de Dios, está hablando de la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús ya, que citamos en el versículo 2, que no está hablando de la ley mosaica. ¿Entienden? Porque no tienen a ese espíritu, no se guían. Quiero mostrarles estos versos en otra versión para mejorar nuestro entendimiento. Y dice así: los que viven conforme a la naturaleza pecaminosa fijan su mente en los deseos de tal naturaleza. En cambio, los que viven conforme al Espíritu fijan la mente en los deseos del Espíritu, que permanezcamos en Él, en Cristo Jesús. La mentalidad pecaminosa es muerte, mientras que la mentalidad que proviene del Espíritu es vida y paz. La mentalidad pecaminosa es enemiga de Dios, pues no se somete a la ley de Dios, ni es capaz de hacerlo. Los que viven según la naturaleza pecaminosa no pueden agradar a Dios. Biblia al día, 1989. ¿Qué versículos? Aquí es donde Pablo les recuerda, nuevamente exhortándolos a que no vuelvan a pensar según la carne, despertando su naturaleza pecaminosa. Porque ellos pensaban en la ley, ¿viste? Pero rechazaban al Cristo. Hacían la obra de la ley, pero rechazaban la fe, no lo hacían por fe, por la fe en el Cristo o en Cristo Jesús. Y ahora que había venido Cristo Jesús, mucho menos vuelvan a cometer ese error, le decía. Sino que comiencen a vivir en el Espíritu, permaneciendo en Cristo Jesús sin condenación, porque Él fue condenado por ellos, nosotros y todos los que vienen a creer, a fin de mantener honroso el sacrificio de Cristo Jesús en el Espíritu. O sea que cuando yo prevalece la condenación en mí, o prevalecía la condenación en mí, era una deshonra en el Espíritu para nuestro Señor, que
se sacrificó para que nosotros hoy no tengamos condenación. Y vamos a leer esto, vamos a seguir leyendo, porque este es el tema principal. Esta es una herramienta vital para nuestro crecimiento, con la cual continuamente nos acusa el diablo, y nos señala continuamente. Pues de esta manera de pensar, o sea, la mentalidad pecaminosa que siempre está condenando, es enemiga de Dios. Ya que no se somete a la ley de Dios referida a Cristo Jesús, que logró lo que la ley mosaica no pudo: la justicia de Dios, donde declaró en él el fin del dominio del pecado a favor de los que creen, como ellos y nosotros hoy, según Romanos 8:3. Repásenlo. Muy bien. Sigamos. Versículo 9. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. ¿Viste? Él está, cuidado, no sigan rechazando a Cristo Jesús, porque no van a poder agradar a Dios si no tienen el Espíritu. Pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el Espíritu vive a causa de la justicia. Y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. Qué versículo, qué tremendo poder del Espíritu de Dios en nosotros. Veamos este verso 11 en otra versión. Y dice: y si el Espíritu del que resucitó a Jesús de entre los muertos habita entre vosotros, el que resucitó de entre los muertos a Cristo dará vida también a vuestros cuerpos mortales por medio de ese Espíritu suyo que habita en vosotros. Biblia Ausejo. El texto dice: hará vivir también a los mortales cuerpos de ustedes. Vivificará, revitalizará. Ese es el término. Tremendo. Tener el Espíritu de Dios en Cristo en nosotros hoy, como lo tuvieron ellos, es la garantía también hoy, tanto para ellos como para nosotros, de tener una energía que vivifica nuestros cuerpos mortales, aparte de todo lo que tienen. En la época de ellos que vivieron y nuestro día y tiempo para nosotros, los que creímos y los que van a creer en el Señor Jesús. Versículo 12. Así que, hermanos, deudores somos, no a la carne, para que vivamos conforme a la carne. Porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para otra vez estar en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos: Abba, Padre. Deudores somos, no a la carne, para que nos olvidemos de andar en el espíritu, volviendo al juicio que juzga para condenar y castigar, siendo otra vez esclavos del dominio del pecado. Fíjate vos. Del cual fuimos librados por Cristo Jesús, porque somos los hijos de Dios, guiados por el Espíritu que nos da vida. Pues no hemos recibido el espíritu de esclavitud para que andemos otra vez en temor, sino que recibimos el espíritu de adopción, por el cual clamamos: Padre, Abba, en arameo, Padre. ¿Qué significa esto?
Bueno, quiero comentarles en estos versos que existen dos figuras literarias, las cuales veremos a continuación. La primera es enantiosis. Bueno, existe una figura literaria, es enantiosis. Esta figura significa oposición y es una especie de antítesis que se caracteriza por expresar los contrastes mediante frases afirmativas y negativas. Cuando lo que se ha dicho afirmativamente se repite negativamente y es propiamente pleonasmo, mientras que la enantiosis establece su tesis contrastando frases afirmativas con negativas. Por eso dice espíritu de esclavitud y espíritu de adopción. Uno para que andar en temor y el otro por el cual clamamos, Abba Padre. Hay un contraste ahí. Donde yace también la sinécdoque. La sinécdoque es el intercambio de dos ideas asociadas, y acá estamos hablando de las ideas espíritu de servidumbre o de esclavitud y espíritu de adopción. El primero les hacía recaer a los judíos en el temor, que significa miedo, temor, reverencia y respeto. Lo que tiene un siervo o un esclavo por su amo o empleador, que según hacía su trabajo, él emanaba eso, ¿no? Lo cual obviamente era una realidad para el pueblo de Israel, ya que básicamente esta posición tenían ante Dios nuestro Padre. Los hacía recaer en temor, donde hallaban el conocimiento, fíjate lo que dice, y la sabiduría, como está escrito en Proverbios 2, 5 y 6, que dice: entonces entenderás el temor de Jehová y hallarás el conocimiento de Dios, porque Jehová da la sabiduría y de su boca viene el conocimiento y la inteligencia. Claro, ellos tenían un temor, una reverencia, un respeto, pero también un temor, ¿entiendes? Hoy nosotros tenemos el Espíritu de Dios, donde yace el amor de Dios en nosotros, y en el amor, dice la palabra, no hay temor. Fuimos libertados de eso, ¿entendés? Ellos tenían la condición porque ellos perdían la fe y perdían el Espíritu. Tenían ese temor. Por ende, podían perder su salvación. Pero nosotros hoy no. Ese espíritu que nosotros recibimos, que acá dice adopción y vamos a ver ahora, dice que nos alienta, como que nos ayuda a clamar, Abba Padre, ¿no? Por el retorno, justo que estábamos hablando. Ahora vamos entrando en el retorno, ¿no? ¿Viste? El segundo, espíritu de adopción, quiero que entendamos algo acá. Esta palabra que aparece en la mayoría de las Biblias, adopción, es un término que únicamente el apóstol Pablo utilizó en sus epístolas. Nadie más. Es único en él. Y es la palabra griega huifesias, que está compuesta por dos palabras. Huis, que significa hijo, y fesis, que significa colocación, ordenación, institución, implantación y posición, entre muchas más. Y debería traducirse como el texto, como dice el texto que a continuación cito: pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de colocación como hijo, que nos colocó como hijo, por el cual clamamos, Abba Padre. Maravilloso. También citaré de otra versión, que dicho sea de paso, muchas versiones también traducen
como la que citaré a continuación. Porque ustedes no han recibido un espíritu de esclavitud que los lleve otra vez a tener miedo, sino el espíritu que los hace hijos de Dios. Por este espíritu nos dirigimos a Dios diciendo, Abba Padre. Fíjate vos que antes cuando ellos se querían dirigir a Dios tenían que ir al profeta. Hoy, eso era temor, ¿no? Hoy, con ese espíritu nos dirigimos directamente a Dios, porque ese espíritu ha eliminado totalmente ese temor, ¿no? Bendita versión como muchas, ¿no? Claro, recibieron y recibimos todos los que creemos en el Señor Jesús ese espíritu. Y los que van a creer, el espíritu que nos coloca en la posición de hijos de Dios y nos hace hijos de Dios. Y por ese espíritu clamamos a Dios todos los días de nuestra vida. Amén. Abba Padre, Padre, Padre. Clamamos por el retorno de Jesucristo, porque acá viene el contexto que se desarrolla. Versículo 16, fíjense cómo calza de todo. Y el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. No adoptados, sino hijos de Dios. Directamente. Y si hijos, también herederos. Herederos de Dios y coherederos con Cristo. Si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Ahora sí, esto comienza o completa la exacta revelación de Jesucristo al apóstol Pablo en el Espíritu, en esta epístola a los romanos y a nosotros hoy. Sin embargo, esta versión Reina Valera se expresa de tal manera en el verso 17 que es como que impone una condición. Condición, obviamente interpretada por el traductor de esta Biblia, pero nunca dada por Jesucristo en su revelación al apóstol Pablo en el Espíritu. Por ello miremos estos versos en otra versión, a fin de entender más acerca de la justicia de Dios legislada en Cristo Jesús para sus santos de aquella época y los de hoy, nosotros, gracias a Dios. Biblia Usejo dice, y el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, puesto que padecemos con Él, y así también con Él seremos glorificados. Claro, en esa época y en la nuestra, en algún momento de nuestras vidas, y no solo esporádicamente, vamos a padecer o sufrir por nuestro Señor Jesucristo a medida que nos guiamos en el Espíritu y no por la carne. No es una condición, sino una verdad y realidad de todo cristiano e hijo de Dios. Fíjense en los siguientes versos. Pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente, ¿vieron?, no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. No va a tener aflicciones por seguir a Cristo, porque el anhelo ardiente de la creación es el aguardar la manifestación de los hijos de Dios. ¿Qué versículo, damas y caballeros? ¿Saben? La armonía y sintonía de la revelación de Jesucristo a la Iglesia de la Gracia tiene tal precisión que enciende los corazones de muchos de nosotros cuando observamos en el Espíritu con detalle. Siendo mansos y humildes de corazón, para aprender y ser guiados en ese Espíritu por el Señor mismo, y como lo fue y es el Señor Jesús. ¿Se acuerdan que Él decía, aprended de mí que soy manso y humilde de corazón? Tremendo. Pues estas aflicciones que hoy pasamos y las que pasaron todos ellos no tienen comparación
con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse en el retorno de Cristo Jesús por su iglesia. Además, es el anhelo ardiente de toda la creación que aguarda por esta manifestación gloriosa de los hijos de Dios. Qué maravillosa palabra de Dios destinada a nosotros, los hijos, el cuerpo de Cristo. 20. Porque la creación fue sujetada a vanidad, no por su propia voluntad, sino por causa del que la sujetó en esperanza. Porque también la creación misma será libertada de la esclavitud de corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Muchas versiones traducen la palabra vanidad en el verso 20 como frustración o algo vacío. Pues sí, por la corrupción y el deterioro que impuso el pecado, y acá cuando hablamos de la creación hablamos de toda la creación de Dios, que fue también sujetada en esperanza, o con la esperanza de la manifestación gloriosa de los hijos de Dios, donde será libertada de toda la esclavitud de la corrupción a causa del pecado y su naturaleza que viene del diablo. Esto Dios escribió en los cielos desde siempre. Esta gran liberación. Quiero compartir los siguientes versos de otra versión para que nuestro entendimiento sea alumbrado en el Espíritu acerca de esta revelación de nuestro Señor Jesús al apóstol Pablo para su iglesia. Desde el 22 al 25 voy a leer en otra versión, y es la versión hispanoamericana 2011, la interconfesional. Y muchas versiones dicen así. Y dice así: y es que la creación entera está gimiendo a una, con dolores de parto hasta el día de hoy. Pero no solo ella, sino también nosotros gemimos en ese espíritu. Los que estamos en posesión del espíritu, como primicias del futuro, suspiramos en espera de que Dios nos haga sus hijos y libere nuestro cuerpo completamente, porque ya estamos salvados, aunque solo en esperanza. Es lógico que esperar lo que uno tiene ante los ojos no es verdadera esperanza. ¿Cómo seguir esperando lo que ya se tiene ante los ojos? Pero si esperamos algo que no vemos, es que aguardamos con perseverancia. Qué tremendo, ¿no? Tremenda versión también. Sigamos, versículo 26. Dice: de igual manera, el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, pues que hemos de pedir como conviene. Ese Espíritu continuamente, ahí está. No lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos. Claro, ese Espíritu intercede por nosotros en nuestras debilidades a medida que nos deterioramos. Y el que escudriña los corazones sabe la intención del Espíritu, pues conforme a la voluntad de Dios también intercede por los santos. Entonces, tenemos dos intercesiones acá. Tremendo. La palabra más del versículo 27, quiero comentarles, no escribí acá, es la misma palabra pero, y donde muestra un contraste entre la idea anterior con la que viene. ¿Entiendes? Acá estamos hablando de otro sujeto. El Espíritu intercede, pero hay uno más que intercede por nosotros también, que escudriña los corazones sabiendo cuál es la intención del Espíritu. Tremendo. Muchos creemos y entendemos
que el que escudriña los corazones, porque sabe la intención del Espíritu en nosotros, es el Señor Jesús hoy, que conforme a la voluntad de Dios, intercede por los santos, los hijos de Dios. Pero bueno, acerca de esto hay diferentes entendimientos, esa es la verdad. Aunque ninguno tiene relevancia en el sentido de la sana doctrina revelada por Jesucristo en el Espíritu para su iglesia, su cuerpo, los hijos de Dios. No hay condenación. También, cuando hablamos de que el Espíritu intercede por nosotros con gemidos indecibles, muchos entendemos que al hablar en lenguas, una de las evidencias del Espíritu en nosotros, que también es una herramienta para la edificación espiritual, como dice 1 Corintios 14:4, se producen estos gemidos indecibles hacia Dios por medio del Señor Jesucristo a favor nuestro. Y aún así, vemos que el verso 28 en adelante nos trae mucha abundancia para los hijos de Dios, inclusive en esta vida hoy. Mirémoslo. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuésemos hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos también llamó, y a los que llamó, a estos también justificó, y a los que justificó, a estos también que glorificó. Es tremendo. ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? No hay condenación cuando te acusan. ¿Viste? ¿Sabes quién está ahí? ¿Quién justificó? ¿Quién te justificó? ¿Qué versículo, damas y caballeros? Sin embargo, esto debemos entender que está dirigido a los que aman a Dios. Ese es el contexto. Y no solo a los hijos de Dios, ya que hay muchos hijos de Dios que no lo hacen. Entonces, ¿cómo sabemos que amamos a Dios? Quiero compartirles un par de versículos para poder responder esta pregunta. Primera de Juan 4, 19 y 20 dice, nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Si alguno dice, yo amo a Dios y aborrece, desprecia o menosprecia es la palabra, a su hermano, es mentiroso. Pues el que no ama a su hermano, a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? 21. Y nosotros tenemos este mandamiento de Él. El que ama a Dios, ame también a su hermano. Capítulo 5, 1 al 3. Todo el que cree en Jesús, que Jesús es el Cristo, es nacido de Dios. Y todo aquel que ama al que engendró, ama también al que ha sido engendrado por Él. En esto conocemos que amamos a los hijos de Dios, cuando amamos a Dios y guardamos ¿qué cosa? Sus mandamientos. Pues este es el amor a Dios. Que guardemos sus mandamientos, y sus mandamientos no son difíciles. El hecho de estar en la gracia no significa que no tengamos mandamientos. Hay mandamientos, hermanos, que están disponibles para los que aman a Dios. Maravillosos versículos. Aquí es donde nos detenemos a pensar para ser cristianos y movernos como hijos de Dios, porque dichos versos son suficientemente claros como para entenderlos. Pero no nos olvidemos del beneficio de esto, que los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. Tremendo. Porque si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? ¿Queremos bendiciones? ¿Queremos seguridad?
queremos bienestar en esta vida y muchas cosas de Dios más, bueno, amemos a Dios en Cristo, guardando y viviendo de acuerdo a sus mandamientos. Juan 13, 34 y 35. Un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros como yo os he amado. En esto conocerán que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos por los otros. Y Juan 14, 15 dice, si me amáis, guardad mis mandamientos. Tremendo. Versículo 32 de Romanos 8. El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará con él todas las cosas? ¿Quién acusará a los hijos de Dios? Dios es el que justifica. Ojo al piojo. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios y el que también intercede, ¿se acuerdan? Sí. Romanos 8, 27, el que intercede por nosotros, por los santos, el que escudriña los corazones sabiendo la intención del Espíritu. No hay palabras para describir la obra redentora de nuestro Señor Jesús, gracias a Dios, efectuada a favor de los que creían en esa época y la nuestra. Muchas veces estos versos nos traen de vuelta a la fe en Cristo Jesús, pues muchas veces cometemos el error de querer acusar y condenar a los hijos de Dios, dejando de amar a Dios así, por medio del Señor y a nuestro mismo Señor Jesús. Por ello estos versos nos sirven para centrarnos en la fe del Hijo de Dios, Cristo Jesús, sabiendo que al mantener esto en nuestras vidas, amamos a Dios. Amén. No acusamos, no condenamos. Porque Dios así lo promete en Cristo Jesús para nosotros. Pero no nos olvidemos del verso 32. Necesitamos algo. Todo lo que podríamos necesitar nos fue dado por Dios con su Hijo Jesucristo. Quiero decirte, hermano, que la mayor necesidad de los hijos de Dios es nuestro Señor Jesús. Porque con Él y en Él fueron suplidas todas nuestras necesidades por Dios. Filipenses 4:19. Mi Dios pues suplirá todos los que os falta conforme a su riqueza en gloria en Cristo Jesús. Tremendo, ¿no? Aunque esto no solamente conviene a los hijos de Dios, sino también a todo el mundo que quiera creer en el Señor Jesús como su Señor, volviéndose hijo de Dios al recibir ese Espíritu de Dios en él. Este es el mensaje principal para la vida de cualquier ser humano hoy. Es un mensaje de vida abundante, espiritual, mental, física y material, al confesar a Jesús como su Señor, creyendo que Dios lo levantó de los muertos para que sean salvos y tengan vida por siempre cuando retorne Jesucristo por los que creyeron. Su iglesia, su cuerpo, los hijos de Dios, como dice Romanos 19 y Juan 3:16. Versículo 35. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación o angustia o persecución o hambre o desnudez o peligro o espada? Como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas de matadero. Antes, en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Poderosos versículos. Ninguna situación hoy nos puede separar del amor de Cristo. Muchas situaciones nombradas aquí
fueron patentes en la vida de muchos cristianos y lo son actualmente también. Por confesar a Cristo, mas ellos, como nosotros, hemos recibido la victoria por medio de aquel que nos amó. Amén. Esto es Cristo Jesús. Y van a ser resucitados gloriosamente en el retorno, en el día del retorno de nuestro Señor Jesucristo por su iglesia, para vivir para siempre sin ningún mal, ya que los afecte con nosotros que también creímos. Totalmente lejos de la corrupción. Por no decir sin corrupción. Sí. Porque eso sería más exacto. Sin ningún tipo de corrupción. Espiritual, mental, física y material. ¿Eh? De ninguna índole. Nada. Esto a veces, como quien dice, ¿vieron que Santiago dice que Dios no puede ser tentado por el mal? Bueno, nosotros vamos a compartir la naturaleza de Dios y nunca más vamos a poder ser tentados por lo que está mal. ¿Viste? Nada. Todas esas cosas que nos atribulan hoy, nada. Ninguna situación nos puede separar. Somos más que vencedores. 38. Por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa nos podrá separar del amor de Dios que es en ¿quién? Cristo Jesús, Señor nuestro. Nada nos puede separar de esta gran victoria lograda por nuestro Señor Jesucristo a favor de los que creen. Nuestra vida por siempre está asegurada en Cristo Jesús, donde yace el amor de Dios. Si queremos amar a Dios, si queremos saber algo del amor de Dios, bueno, nuestro mayor ejemplo de la manifestación del amor de Dios es nuestro mismo Señor Jesucristo, que hoy lo tenemos también en ese espíritu que recibimos y lo manifestamos cuando andamos en Él, guiados en ese espíritu por nuestro Señor Jesús, como dice 2 Timoteo 1:7. No hemos recibido el espíritu de cobardía, sino de poder, amor y dominio propio. Tremendo. Y Juan 16, 13 al 14, donde dice que ese espíritu toma de lo mío y os lo hará saber. Tremendo versículo y maravilloso. Bueno, hermanos, nos vemos en el siguiente capítulo. Hola, Ale. Hola. Te tengo registrado como soldadura, hermano. Dios te bendiga. Después pásame tu nombre. No me acuerdo. Bueno, oramos. Padre Santo, te damos gracias una vez más por tu palabra, por nuestro Señor Jesucristo, y a vos, Señor Jesucristo, por tu gran sacrificio a favor nuestro, gracias a Dios, y bueno, por guiarnos en ese espíritu día a día, a medida que tratamos de andar en amor como vos lo hacés, para ser también nosotros olor fragante y sacrificio acepto por medio tuyo a nuestro Padre. En tu nombre, Jesucristo, agradecemos. Amén. Amén. Bendiciones, hermanos. Gracias por estar.